Escribir un buen prompt que evite respuestas genéricas y que tengas que repetir procesos es difícil, pero crear a un gem de Gemini experto que sepa cómo crear un prompt por ti es inteligente. Y por eso, marketers, en este vídeo les voy a enseñar un flujo de trabajo para utilizar todos los marcos y metodologías para crear un prompt perfecto, con la finalidad de crear un gem especialista en prompts que nos pueda utilizar por ti. Empezamos. Por cierto, tendremos después una parte 2 de este video donde vamos a mejorar este gem especialista en prompts. No se lo pierdan. Y muy bien, marketers, como primer paso, como ya podrán saber, va a ser la investigación de cómo crear un prompt perfecto. Pero como siempre digo, es bueno tener por lo menos ya establecido o una base o un horizonte de qué vamos a abarcar en la investigación. Si bien recuerdan, en anteriores videos hemos utilizado de complemento para justamente crear prompts perfectos distintos tipos de guías que abarcan todo lo que son marcos, metodologías e incluso el desglose de estos mismos. Y para este vídeo he simplemente unificado todas las guías que hemos trabajado simplemente en información de forma precisa, como pueden ver en pantalla, en 5 pilares muy en concreto para crear a día de hoy un prompt perfecto. Así que muy importante, primer paso, tengan esta guía ya descargada de forma directa en comentarios y descripción. Como ya vimos, aquí tenemos la guía maestra de prompts, pero ya únicamente de forma precisa, muy directa en cada uno de los aspectos que abarca un prompt perfecto. Ahora, en la parte de investigación, vamos a amplificar y tener el contexto totalmente de cada uno de los 5 pilares de esta guía. Por esto, para empezar, por supuesto, muy bien conocida en el canal, usaremos la herramienta inicial de Deep Research. Esto sería únicamente en Gemini y claramente vamos a utilizar este prompt que ven aquí en pantalla, que va a estar por supuesto en la descripción y comentarios, para simplemente hacer que investigue todo lo que abarca esta guía en concreto. Pero muy importante, una condicional que no que les comenté, hay que añadir directamente la guía maestra de prompts a esta investigación. Una vez que la hemos añadido, ya directamente con el prompt y por supuesto con el razonamiento de Gemini, va a guiarse fielmente en los 5 pilares y todo lo que compone cada uno de lo que tenemos en la guía maestra para poder realizar la investigación desglosando cada pilar. Si no podemos ver más detalladamente, aquí inclusive nos lo dice que en el archivo guía maestra ingeniería de prompts, aquí se va a estar identificando exhaustivamente definiciones de los 5 pilares, metodología de razonamiento, protocolos de seguridad y esquemas de sanidad. Y créanme que, como pueden ver, mucho más de lo que abarca esta guía. Entonces, ya con esto, cuando termine este primer informe, nuestra primera investigación, que ya se está justamente comenzando, pasaremos a la siguiente fase también de investigación. Y muy bien, gracias a la magia de la edición, ya tenemos aquí el primer informe, tomando de base esta guía maestra para, obviamente, darle un contexto bastante robusto a todo lo que estemos realizando en prompting y, por supuesto, en este gem que queremos crear. Ya de aquí, más que todo, simplemente lo más importante es directamente exportar este informe como un documento e ir creando un nuevo cuaderno de notebook que obviamente para este caso viene perfecto, donde vamos a estar almacenando o darle bien este contexto a ese cuaderno sobre toda la arquitectura de prompting de la guía maestra. Y para eso simplemente nos vamos aquí al menú de la izquierda, vamos donde dice cuadernos, creamos un nuevo cuaderno que aquí le podemos poner directamente arquitectura de prompts sin ningún problema, y claramente vamos a subirle el primer de 2 informes que ya acabamos de crear para empezar en Deep Research de Gemini, que sería justamente este manual corporativo de ingeniería de prompts. Ya con eso tenemos el primer paso de la investigación. Vamos al segundo, que este va a ser súper preciso en tono que nos aporta nuestra guía maestra.
Y para el segundo informe de investigación, para seguir desglosando nuestra guía maestra, claramente lo vamos a hacer en un cuaderno de notebook, pero ojo, totalmente vacío, no el cuaderno que estamos usando para tener todo el contexto de estos informes. Y la realidad es que también vamos a hacer un informe de Deep Research, pero dentro del notebook, para también desglosar, aunque mucho más directo, nuestra guía maestra. Y se preguntarán, ¿por qué tener un informe de Deep Research de Gemini y un informe de Deep Research de Notebook? Les comento rápidamente. Y con esto me refiero a una pequeña tabla comparativa entre lo que es Gemini y Notebook NM en lo que es realizar un informe de investigación de research. Como pueden ver aquí, para resumir brevemente, realmente lo que va a hacer Notebook es únicamente enfocarse en todos los términos de los 5 pilares, explicando cómo se utilizan. Mientras en el caso de Gemini, aparte de utilizar obviamente los 5 pilares, va a llevarlo también con un contexto más amplio con su nivel de razonamiento, porque se aplican más que todo en el mercado de la creación de prompts con ejemplos de casos reales. Entonces, ya teniendo estas dos vertientes, lo que se va a aportar a este cuaderno de notebook, obviamente basándose en la guía maestra, va a ser mucho más elevado. Y ya teniendo esto, que posiblemente muchos no lo saben, pero vamos a extraer el informe de Deep Research que genera siempre Notebook en sus investigaciones como un informe totalmente individual. No se preocupen que vamos a verlo paso a paso. Por supuesto, tenemos un prompt súper detallado para realizar esta tarea, aunque muy importante la condicional es simplemente de dejarlo en Deep Research, también añadir por supuesto nuestra guía maestra, que es la base fundamental para que se base toda la investigación que estemos realizando. Una vez que esté agregada, ahí sí vamos en lo que es qué te gustaría investigar en la opción de Deep Research y simplemente vamos a pegar el prompt que ya vimos. Por supuesto, esperen que ya el cuaderno de notebook procese la guía maestra, no empecemos antes sin procesar. Una vez que esté procesado, le damos aquí directamente otra vez en investigación profunda e investigamos. Y aquí vamos a estar esperando para que vean de todas las fuentes qué es este informe de Deep Research que les estoy mencionando, y más importante, cómo lo podemos extraer como un informe individual descargable. Y una vez que termine Notebook de realizar la investigación que le hemos solicitado, como pueden ver, ya nos dejó todas las fuentes relacionadas a lo que le solicitamos. ¿Cuál es aquí el punto más importante? Este informe de Deep Research que él terminó creando después de realizar dicha investigación, que claramente resume toda la información de todo lo que consultó, de todo lo que revisó, de todo lo que necesitamos, y por supuesto también de todas las fuentes que también él estuvo pues revisando para crear este informe. El detalle es que al día de hoy este informe como tal no se puede descargar a menos que le den copiar y pegar, pero claro, no quedaría de la forma pues mejor estructurada. Por eso mismo, siendo marketers, tengo aquí un prompt justamente para tratar de recrear fielmente todo este informe en lo que es directamente, como ya sabrán, el apartado de informes de Notebook NM de forma oficial. Entonces simplemente vamos a copiar todo este prompt, que también lo tendrán de forma directa en comentarios y descripciones, no se preocupen. Y lo que es en la parte de haz tu propia creación, vamos simplemente a pegarlo. Muy importante que en este caso, cuando hagan este trabajo, es muy prioritario que aquí coloquen solo aquí en este apartado el nombre de cómo se llama el informe de Deep Research que está como fuente en Notebook. En este caso, si salgo por acá, sería justamente este, para que así Notebook identifique cuál es este informe que necesitamos pues solicitando, que no recree fielmente como un informe totalmente nuevo. Entonces, una vez cambiado en este color pues rojo prácticamente ese pequeño detalle, ya simplemente vamos a informes, tu propia creación, y aquí directamente vamos a copiar, pegar, que el nombre esté correctamente, que es este. Perfecto. Y le damos en general. Ya con esto tenemos nuestro segundo informe claramente para nuestro cuaderno de notebook, que sí estamos trabajando
para la arquitectura de prompts perfectos. Y una vez que termine, nomás digamos directo se dan aquí clic derecho y exportar documentos, pero esto no lo recomiendo porque al menos en la salida que me está mostrando es prácticamente, como pueden ver, todo un desorden, a diferencia como se ve el original, que sí está bien estructurado, bien organizado. ¿Y qué pueden hacer aquí directamente? Simplemente denle copiar el contenido en un Google Drive, en donde sea únicamente para realizar este documento. Abren un documento de doc vacío y simplemente pegan. Por supuesto, de nombre pónganle el mismo tal cual que les había creado el propio notebook, y ya con esto nos vamos a descargar sin ningún problema y nos pasaremos directamente al cuaderno de notebook que ya tenemos. En este caso metemos por acá, por aquí no era, perdón, aquí estamos, vamos en fuentes, archivos, y ya con esto tendremos ya por fin terminado nuestro cuaderno de notebook basado en arquitectura de prompts, en lo que es el estándar que establece nuestra guía maestra de ingeniería de prompts. Espacio publicitario. Recuerden, marketer, que si les está gustando todo ese estilo de flujo de trabajo, tipo de documentos que se usan para crear un gem perfecto, un prompt perfecto y todo lo que queramos, a menos en el espacio de AI generativa, estamos formando ya una comunidad mucho más privada, más unida para todo esto, en lo que, como pueden ver, en un grupo de Facebook. Y por supuesto en una comunidad de Discord que cada vez se va activando más, se va creciendo, y ya voy diversificando y agregando mucho más contenido y aporte para estas comunidades. Y también tenemos lo que sean departamentos de AI con gems muy especificados, ya en rango de tipo de agentes de cada tipo de especialidades que estamos viendo en el contenido. Todo esto en la descripción y comentarios del video. Listo, espacio publicitario. Y ahora viene la parte más crucial, marketers: aplicar toda esa estructura de cómo crear un prompt perfecto para crear un gem especializado que le aplique por nosotros. Entonces, solamente en esta creación vamos a agregar nada más en las fuentes del cuaderno la guía maestra de ingeniería de prompts. Yo realmente me gusta trabajar todo en forma diversificada, en este caso en la guía únicamente para lo que es el gem experto en prompts, y lo que son los informes solo los voy a utilizar mediante el cuaderno de notebook. Este es más mi estilo de trabajo. Si quieren en este caso combinar todo, lo veo también excelente, pero para este vídeo no trabajaré de esta forma. Entonces, una vez con la guía subida, vamos a utilizar el cuaderno de notebook desde Gemini, ya que tiene un mayor nivel de razonamiento, a menos más abierto, para crear el gem de Gemini que usaremos como ese nuevo arquitecto maestro de prompts, en donde obviamente tenemos un prompt para poder crearlo. Entonces aquí directamente vamos a copiar todo esto, que si lo pueden leer un poco de antemano verán que está súper basado en la estructura de nuestra guía maestra, y vamos simplemente a pegarlo en el cuaderno con los dos informes de Deep Research Gemini, Deep Research Notebook, y solamente en esta ocasión la guía maestra de prompts, que va a ser un conocimiento únicamente para nuestro gem de Gemini experto en la creación de prompts. Y ya tenemos nuestro gem especializado en prompts ya creado. Aquí, como pueden ver, importante que nos da el nombre y la descripción justamente para la gema, o para en ese caso gem de Gemini, y aquí ya nos da todas las instrucciones que, como pueden ver, ya nos pone aquí que está todo basado justamente en nuestra guía maestra de ingeniería de prompts. Yo realmente elimino esta fecha o este año para evitar alguna alucinación a largo plazo. Si la quieren dejar, lo veo también pues excelente, ¿no? Pero como pueden ver, ya tenemos algo súper preciso, que con la guía que vamos a agregar va a ser mucho más metodológico en todo lo que establece la guía, y con el cuaderno de notebook le daremos el contexto que requiere cada vez que le pidamos una nueva solicitud. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que queda? Pues con toda esta información, crear el gem de Gemini. Y para esto simplemente creamos un nuevo gem de Gemini. En este caso ponemos toda la información que aquí tenemos. Para empezar, el arquitecto maestro de prompts, que lo ponemos justamente por acá, que ahora es maestro, muy importante.
ponemos aquí después la descripción tal cual como nos indica y por supuesto todas estas instrucciones para tener ya directamente nuestro gem. Aunque como mencioné, esto ya es un detalle mío, pero me voy a quitar aquí el tema del año. Y en conocimientos también es desde mi perspectiva únicamente poner la base fundamental y que ya Notebook con los dos informes que creamos ya me termine dando todo el contexto para que pueda tomar su decisión en base a la creación de un nuevo prompt. Y ya con esto guardamos y con esto marketers ya tienen un arquitecto nivel maestro de prompts perfectos aplicando este flujo de trabajo. Marketers, y vamos para terminar, por supuesto, en probar lo que va a ser este arquitecto maestro de prompts. Y vamos a suponer para la temática de este vídeo que quiero crear un agente de AI directamente que sea pues en una escena creando un prompt perfecto. Entonces aquí simplemente voy a poner esta solicitud y vean, muy importante que al añadirla voy a agregar directamente el cuaderno de Notebook con lo que sería, como bien sabrán, el contexto de los dos informes súper desglosados de en lo que está basado este arquitecto maestro de prompts, lo que es una arquitectura en los 5 pilares de la guía maestra. Y vean lo que acabo de solicitar. Simplemente crea un prompt para Nano Banana y otro para Google Veo 3.1, donde esté un agente AI creando un prompt perfecto. Por favor, el branding del agente de AI debe ser el del kit de marca subido en PDF. ¿Y cuál es este kit de marca? Como siempre les comento, mientras más contexto le den a lo que ustedes quieren estar realizando a un gem, a un agente o un chat genérico, mucho mejor va a estar aterrizado lo que ustedes quieren de resultados finales. Entonces, más que simplemente pedirle un agente de AI de forma directa, muy básica, para ver en ese caso qué tanto amplifica nuestro arquitecto maestro de prompts, obviamente si tengo ya un kit de marca, una identidad visual o una paleta de colores establecida para esta agente de AI, también le vamos a dar este contexto para que no aterrice a como yo quiero que quede tanto esta imagen como este video. Y justo ahora acabo de terminar el crear que le pedí de un prompt para Nano Banana, un prompt para Google Veo 3.1 de un agente de AI bajo mi branding o por supuesto identidad visual. Para empezar, el prompt de Nano Banana, que les puedo decir, hizo efectivamente un prompt estructurado, ya se está viendo, para lo que es Nano Banana con la petición que solicité. Y consecutivamente en lo que es Google Veo también nos hizo un prompt directo de cómo sería la parte técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Aprobarlo directamente, que es muy importante que con el contexto que le di efectivamente ya supo agregar lo que es el branding a ambas peticiones. Para empezar, en el tema de Nano Banana, ponemos aquí en pensar, crear imagen, y ponemos acá en que nos cree este agente de AI. Y para el tema directamente de Google Veo, lo ponemos acá, copiamos, vamos a la parte de video y también lo pegamos y veamos cómo aterriza. Pero más que aterrizar estos resultados, si optimizó bien al menos el prompt para ambas herramientas, tomando en cuenta que simplemente di una, en este caso solicitud súper básica, sin mucho contexto. El único contexto fue la parte del concepto visual, o en este caso en la identidad visual de esta agente de AI, pero es algo pues de menos a más. Y veamos ahorita cómo quedó el más y vean cómo quedaron los resultados. Para empezar, en el tema de Nano Banana, efectivamente es un agente azul cobalto, como pueden ver en pantalla, creando un prompt perfecto. Y en el caso del vídeo de Google Veo, aquí está como lo pueden ver desde el principio, también es un agente de AI de azul cobalto, el color no cambia, creando lo que es un prompt perfecto. Y vean bien, tanto la apariencia del primer agente como del segundo, porque yo le compartí en este caso mi identidad visual. Y como se puede apreciar aquí en pantalla, en mi estilo de post justamente es el mismo estilo de identidad visual que yo hago y solicito allá gems muy especializados para Google Veo, para Nano Banana. Y este simple arquitecto de prompts nos logró realizar
completamente. Claro, como estoy repitiendo, dando una petición súper directa. Simplemente una idea, no di un fondo, en este caso cibernético, un fondo de ciudad como tiene por acá, en este caso Nueva Banana. Y bueno, al final, como siempre comento, los límites se los ponen siempre ustedes, marketers. Y ya con esto, marketers, terminamos directamente este video para que una vez que recreen todo este flujo con todos los materiales que le dejé en la descripción y comentarios, tengan ya en esta primera fase su experto arquitecto de maestro ingeniero de prompts. Claramente en un siguiente vídeo vamos a mejorar un poco más este gem a un nivel de agente, pero claramente en el siguiente vídeo. Así que espero que esto sea una gran utilidad con esta nueva mejora de lo que habíamos llevado anteriormente en cómo crear prompts perfectos. Y por supuesto aquí les dejo más vídeos, más uno sobre todo nuevo, sobre cómo utilizar marketing AI en el ecosistema de Gemini, o más en concreto marketing digital. Nos vemos y hasta el próximo video.